Estamos de regreso acá en Despierta con la X, son las 7:37 de la mañana y tenemos con nosotros a un invitado. Estoy hablando de Jaime Ariste Escuder, quien es una persona muy respetada en el ámbito económico en nuestro país. Es también profesor y viene a analizar dos problemáticas sobre la crisis que afecta al país desde el sector eléctrico. Y también vamos a aprovechar su presencia para hablar del panorama económico general de nuestro país. Bienvenido, señor Ariste Escuder. Muchísimas gracias, buenos días por la invitación. Así que nada, un placer estar aquí con ustedes. Yo quisiera empezar por citar dos columnas que usted recientemente ha publicado. Una que se llama ¿Por qué volvieron los apagones? Y otra, Aranceles, restricciones externas del crecimiento, que esa la vamos a abordar un poquito más adelante. Y en ese sentido, me gustaría que usted abundara un poquito más sobre lo que ha escrito en ¿Por qué volvieron los apagones? Y cuáles considera usted que son los errores más graves en la planificación y operación del sistema eléctrico dominicano que nos han llevado a lidiar nuevamente con esa práctica tan odiosa. Bien, vamos a comenzar con el hecho de que en el año 2020 entra ya la central termoeléctrica Punta Catalina a plena capacidad. Recuerda que son 2 unidades para un total de 752 megavatios. En abril del 20 entra la segunda unidad y con eso pues el país tiene abundancia de electricidad a tal punto que la central termoeléctrica Punta Catalina llegó a suministrar alrededor del 35% en medio del COVID. Es decir, que la demanda estaba siendo plenamente abastecida y a unos precios sumamente competitivos. De hecho, Punta Catalina está en la lista de mérito en la posición número 1, la posición número 2, es la que tiene menor costo variable, alrededor de 3.5 centavos, y es la que le genera mayor cantidad de beneficios para el Estado. Le genera 250 millones de dólares de beneficios al año, más 300 millones de dólares de beneficios por el hecho de que las empresas distribuidoras de electricidad de norte a sur y de este pueden comprar electricidad muchísimo más barato. Son 550 millones de dólares al año, y por eso, si tú tomas en cuenta que se invirtió 2.454 millones de dólares en su construcción, ya tú sabes que en 5 años se ha pagado Punta Catalina. Ese era el estado de cosas en el año 2020. ¿Qué sucede? Todos los años se incrementa la demanda en alrededor de 150 megavatios de capacidad, es decir, tú necesitas capacidad para abastecer la demanda en esa magnitud. Ese incremento nos llevaba a pensar que en el año 2024 tú necesitabas tener disponible una unidad adicional como Punta Catalina, es decir, acuérdate que son 2 unidades, una de ellas de 400 megas, 450 megavatios, que fuese competitiva al igual que Punta Catalina. Pues bien, en ese momento había varios elementos sobre la mesa. Había el proyecto de Manzanillo, que era un proyecto que ya venía estudiándose desde hace años, pero que estaba localizado en un lugar donde no había absolutamente nada y que le iba a tomar más tiempo de lo normal la construcción. Yo venía de haber sido responsable de la construcción de Punta Catalina, sé lo que significa completar un proyecto de esa magnitud. Y por lo tanto yo decía, mira, Manzanillo, si se comienza en el 21, no es verdad que va a estar listo en el 24. Lo que hay que hacer es irnos a un lugar que es lo que se llama Greenfield. En vez de ser un Brownfield donde no hay nada, nos vamos a un Greenfield donde ya hay algo. Y estudié que lo mejor era entre el Distrito Nacional y San Pedro Macorís instalar 450 megavatios a gas natural. ¿Por qué gas natural? Porque se instala muchísimo más rápido que una carbón, que era en ese momento lo que debió haber hecho el gobierno, era pensar en una melliza de Punta Catalina, pero no, había que pues irse a gas natural para tenerla en el año 2024 disponible en el este. Y pues recomendé una gas natural en la zona de AES Andrés, es decir, de Boca Chica, al lado de AES Andrés, tú podías instalar una de 450 megavatios y la iba a tener ya disponible en el año 2024. Esto, don Jaime, si no se hacía, yo entonces pronosticaba que venía apagones en el año 2025 y efectivamente eso sucedió. Don Jaime, pero esto es instalar por sector privado o sector público, no
Sí. No importaba, no había preocupación de quién lo hiciera, era que alguien lo hiciera. Exactamente. Tú tenías que tener nueva electricidad en el año 2024 para que en el año 2025 no hubiese apagones. Pero el gobierno decidió poner todos los huevos de la canasta en 3 proyectos en el norte y yo escribí entonces en ese momento un artículo que se llamaba Los escollos de la central eléctrica de Manzanillo, donde yo decía, mira, hay escollos vinculados con, primero, el abastecimiento de gas. Luego está el tema de propiamente los permisos de medio ambiente, el financiamiento, el cierre financiero, que todavía no existe para 2 de las unidades. Y si tú te fijas, solamente hay una que no es ni siquiera la que tiene la terminal, que eso también era otro punto. Yo decía, mira, es altamente probable que si esas 2 que están más cerca de la costa, que junto con la terminal no se construyen, la otra, si se construye, va a ser más costosa por el hecho de que el gas va a tener que llegar con un barco y ese barco estar estacionado ahí, recibir un barco con el gas y a partir de ahí entonces suministrarlo, y va a ser más costosa que plantas como Punta Catalina en términos de costo variable. Y efectivamente así será. Y señalé que no iba a estar disponible para el 24 ni para el 25, sino para el primer trimestre o semestre del año 2026, que es lo que está sucediendo. Señor Jaime, entonces, ¿usted consideraría esas 2 plantas que se están haciendo 2 huevos para aplatanarlo un poquito más? Mira, son 3 unidades. Son 3 unidades. Hay 2 totalmente paralizadas, junto con la terminal. Eso está paralizado. ¿Esas 2 son cuáles, perdón? Esas son Manzanillo. Las 3 están en la zona de Manzanillo. Hay una que se llama Manzanillo 2000 y otra es el proyecto energético de Manzanillo, que tiene otro nombre, que es y junto con la terminal. Pero las 3 están en la zona de Manzanillo. Hay una que es Manzanillo 2000, que es la que está ya prácticamente lista para iniciar pruebas, pero necesita tener el gas natural, necesita tener el contrato para recibir ese suministro y pues hacer las pruebas. Las pruebas tú no estabilizas una planta de esa magnitud de un día para otro. De hecho, fíjate que hay una de algo más de 100 megavatios que se está colocando en San Pedro de Macorís. Y esa está ya a nivel de simplemente hacer las pruebas y estabilizarla. Y no es algo que se consigue de un día para otro y le ha tomado tiempo. Entonces, eso yo no le calificaría como tú señalas, pero lo que sí te puedo decir es que no debió haberse puesto todo el esfuerzo únicamente en Manzanillo, sino que debió haberse concentrado una de 400 megas en la zona sureste del país. Y ahí ya lo hubiésemos tenido produciendo electricidad. De hecho, ese proyecto que yo decía que había que comenzar en el 21, comenzó en el 25, y ese que comenzó en el 25 es lo que se conoce como San Felipe, la generadora San Felipe 1, y ese San Felipe 1 que va a ser de 450 más o menos, 460 megavatios, esa va a estar lista en el 27. Imagínate si hubiese comenzado, si comienza el 25 y va a estar lista en el 27, supuestamente ya a mediados del 27 estará disponible, aunque contractualmente es para finales del 27 que está, digamos, especificada, pero ya a mediados del 27 comenzará a suministrar electricidad. Si lo hubiese comenzado en el 21, en el 24, tú hubieses tenido electricidad a precio competitivo. Pero, don Jaime, el presidente insiste en sus alocuciones en 2 cosas. Una, que las autoridades pasadas no dejaron planificadas las inversiones necesarias para evitar este problema y que él lo está haciendo y que para el 2030 ya eso no va a ser inconveniente, por un lado. Y en segundo lugar, también insiste en que él ha duplicado la matriz energética, lo que de haber sucedido, según lo que usted dice, no estuviésemos tampoco en esta situación. Ok, con relación a la planificación, Manzanillo se dejó planificada por parte del gobierno anterior. Gracias. O sea, Manzanillo es el gobierno anterior que le deja todo, le deja el terreno, le deja todo listo para lanzar la licitación. Lo que sucede es que en el 20 es que se debió haber lanzado y se suspendió esa licitación y entonces ya se inició todo el proceso para el 21, pero estaba totalmente planificada. Y con relación a la instalación de nuevos megavatios, lo que se ha instalado es megavatios que no es energía base. Por un lado está SIVA y Car Power, que son sumamente ineficientes las dos. Para que tengas una idea, Punta Catalina está en la posición 1 y 2 y la otra está entre la 35 y la 40. O sea, tú no puedes pensar que... ¿Eso es un ranking de eficiencia? Sí. Eso es lo que te dice a ti. ¿Cuál planta entra primero? Entra la más eficiente y Punta Catalina es la reina. Punta Catalina es la super planta de electricidad de la República Dominicana. Pero para que tú tengas una idea, la hermana mayor de Punta Catalina, que son las Itabo,
también entran rápidamente, porque es que carbón es sumamente eficiente. Y Punta Catalina, que es muchísimo más eficiente que Itabo, obviamente que va a estar por muchísimo tiempo siendo la de menor costo variable, y por eso entra en la primera posición. Ahora, las que se instalaron, como Siva o Car Power, te producen electricidad. Para que tengan una idea, Car Power, que es la nueva barcaza que acaban de traer, 40 centavos de dólar. Punta Catalina es 11 centavos de dólar lo que le vende, y le genera, ya te dije, 550 millones de dólares de beneficios al Estado al año, pero te vende a 11 centavos. Y esa que te acabo de señalar de Car Power, que son unas barcazas. Esas son las de Asua, perdón. Es correcto, 40 centavos. Entonces, eso no es energía base. Luego están las renovables que se han instalado. El problema es que primero no está bien hecho el diseño de lo que es la distribución. O sea, no se han hecho las inversiones en el área de transmisión que se requiere para que efectivamente tú puedas despachar oportunamente y de forma estable esa electricidad de las renovables. Y segundo, tú no puedes programar el despacho de las renovables, porque de repente no tienes viento, de repente no tienes sol, y en consecuencia necesitas térmica. Si tú instalas renovables y no le pones como contraparte lo que es térmica, tienen problemas. Don Jaime, por otro lado, cambiando un poquito el tema, el gobierno dominicano depositó el presupuesto general para el año 2026, proyecta un crecimiento de la economía para el cierre de este año de alrededor de 3%. Usted ha dicho que eso es prácticamente improbable que se logre. Y para el año que viene habla de un 4.5% de crecimiento de la economía dominicana. Siendo, digamos que, honestos, ¿cuál es el escenario más optimista y el más pesimista para la economía dominicana en el 2026? Y si en realidad se están haciendo las inversiones para que se mantenga ese motor de la economía creciendo como ha crecido durante 50 años, que siempre ha sido alrededor de un 5%. Mira, comenzando con el crecimiento para el año 2025, cuando comenzó el año se dijo que íbamos a crecer 4.5%, lo dijo el fondo, lo dijo el gobierno dominicano, lo dijo el Banco Central. Yo le dije que no, que con esa estructura que hay internacional y la incertidumbre que estaba provocando el presidente Donald Trump, eso era imposible. Que no íbamos a crecer más allá del 3% en ese momento, en enero. Luego el fondo corrigió, dijo 4%, le dije que no, que está todavía muy alto. Luego corrigen de nuevo 3.5%, le dije que no, que está muy alto. Ahora dicen 3% y vuelvo y le digo que no van a crecer 3%. Para crecer 3%, ahora mismo tendría que crecer alrededor de 4.2% en lo que queda de septiembre a diciembre. En agosto, cuando yo le hice el cálculo, era 3.7% porque no había estado todavía publicado agosto, pero agosto lo que se creció fue 1.5%. Es decir, que ahora mismo el crecimiento acumulado a agosto es 2.3%. Con ese 2.3% está por debajo de la mitad de lo que es el crecimiento potencial o tendencial de la economía dominicana, que como tú muy bien señalas es 5%. Entonces, cuando tú entras a desglosar los sectores productivos para ver cuál te pudiera explicar un crecimiento del 3%, es decir, subir del 2.3 al 3%, si tú tomas construcción, te vas a dar cuenta de que construcción ha estado generando un aporte muy bajo sobre el ritmo de crecimiento porque ha tenido varios meses o trimestres ya, caídas importantes de la actividad de construcción, no desaceleración, sino caída de la actividad de construcción. Entonces, ese es un punto que hay que tomar en cuenta. Construcción representa el 15% de la economía dominicana y si no hay un crecimiento fuerte de construcción, tú no puedes alcanzar el 5%, primer elemento. Luego viene manufactura, comercio, que representa cada uno 10% de la economía, también están registrando desaceleraciones importantes. Entonces, si tú tienes que construcción, comercio, manufactura no están creciendo, no creces al 5%. Luego tienes ya otras actividades, como es el caso del turismo, que el año 2022, 2023, 2024 tenía un buen crecimiento y en el 2023, 2024 un crecimiento promedio del 10%. Ahora se ha desacelerado, que se ha visto una caída fuerte de la llegada de turistas norteamericanos que fue sustituida por los argentinos, pero recuerda que el poder adquisitivo de los argentinos no es el mismo que el de los norteamericanos. Claro. Y ahora con esta crisis que tiene, se acaba de depreciar 6% el peso, a pesar de el whatever it takes,
el secretario del Tesoro de los Estados Unidos a favor de Argentina, pues sigue la incertidumbre. Y eso va a hacer que los argentinos que se habían beneficiado de una apreciación de la moneda, pues ahora con esta depreciación decidan no venir. De tal manera que el turismo no se prevé como algo que pueda aportar suficiente como para que la economía pueda crecer este año en el 3%. Para el año que viene, lo que se hace es lo siguiente. Tú dices, bueno, ¿qué puede crecer la economía dominicana? La economía dominicana es resiliente, la economía dominicana es flexible, la economía dominicana, si tú le brindas un entorno internacional favorable, puede crecer alrededor del 5%. Entonces lo que se está asumiendo es que habrá un precio del petróleo por debajo de $60, que habrá una recuperación de la economía de los Estados Unidos porque le van a bajar la tasa de interés, por lo menos en 2 ocasiones más, y eso entonces puede favorecer que República Dominicana crezca 4.5% en el año 2026.